66 años, que se presentó con una historia evocatoria de síndrome coronario agudos. Tiene también como comorbidades un diabetes tipo 2, una hipertensión que no es bien equilibrada. Se presentó hace 3 años un accidente vascular cerebral transitorio, presentó múltiples episodios de fibrilación auricular paroxísticas prolongados, o si fue tratado con anticoagulantes orales y con INR muy lábiles. Y tiene también una insuficiencia renal crónica. Bueno, esta diapositiva resume los elementos clínicos con peso mucho bajo, una hipertensión que no es equilibrada y electrocardiograma, una depresión de ST en las derivaciones inferiores, en todas las derivaciones inferiores. Los elementos biológicos que tienes en la diapositiva, y como se puede ver, tiene una insuficiencia renal severa, el INR es de 2,35 y la troponina se fue controlada 2 veces y la troponina aumenta. El ecocardiograma mostró una hipoquinesia inferior con una inyección fracción de 50%. ¿Cuáles son los factores para este paciente el riesgo de evento de riesgo isquémico? Es una mujer, 76 años, sabemos que más de 75 es el elemento de riesgo, es diabético, una insuficiencia renal, ha presentado una historia clínica de riesgo, una depresión total de 5 milímetros en 3 segmentos y una elevación de la troponina, es decir, que tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Es una paciente con un riesgo elevado de riesgo isquémico. Es un riesgo durante los 10 días del 8%, 9%, 10%. Debe hablar con el paciente, se debe hablar. Pero recuerdo que en todos los coros de riesgo puede ser que es una aumentación exponencial del riesgo. 1 plus 1 no es 2, o 1 o 2 no es 3. Aumente de manera exponencial. Más nombre de comorbidad de riesgo, más alto será el riesgo de evento clínico. Los scores son muy importantes si se quisiera comparar grupos de pacientes, estudios o resultados en hospital comparado a otro hospital. Son muy útiles. Pero recuerdo esta curva exponencial. Pero para este paciente, ¿cuáles son los factores que pueden favorizar un sangrado? Es una mujer, 76, peso bajo, diabético, funcional alterada, historia de accidente vascular cerebral, anticoagulantes orales con INR labile, una tensión que no es muy bien equilibrada y tomó anticoagulantes. Y si asociamos dual inhibidor de plaquetarias y si hacemos rápidamente una coronografía y una angioplastia vía femoral aumentada, vamos a aumentar el riesgo. No se dice que no se debe hacer, pero
tenemos todas estas informaciones para pacientes y a ver cómo se puede disminuir los riesgos. Y la curva es exactamente la misma. Puede utilizar diferentes scores, cruzado, TIMI, incluso hay múltiples scores. Pero por ejemplo, el score de cruzado es la práctica de cardiología de los años 2006, 2007, 2008. Probablemente hay algunas cosas que han cambiado. Eso se debe tomar en consideración. Son muy importantes de utilizar los scores para los estudios, para comparar. Pero para un paciente en particular no puede ser que sea 8, 6 o 10%. Este paciente tenemos otras cosas. Sigue muy en urgencia. Ese solamente es un ejemplo. Se puede decidir qué tipo de, cómo se va a hacer la checklist, pero eso solamente es un ejemplo. Y vamos a compartir algunos pacientes particulares con úlcera gástrico o con cirugía no cardíaca programada. Por los pacientes con úlcera gástrica, si es una urgencia, como la fase aguda del miocardio, del infarto del miocardio, se utiliza aspirina y inhibitores sobre la mesa. Si es posible, si no hay ninguna regulaciones o problemas económicos, se puede aconsejar de utilizar el prasugrel o el ticagrelor y no colocar stent liberatorio de fármaco. Porque debe mantener en consideración que la comparación entre los stents liberatorios de fármaco y los stents desnudos en la fase aguda del infarto del miocardio hay resultados muy contradictorios y no hay evidencia segura que el stent liberatorio de fármaco son superiores a los stent desnudos o otra tecnología en esta situación. Y se debe utilizar sistemáticamente los inhibitores de la bomba de protones y mantener solamente 6 semanas la asociación. ¿Por qué 6 semanas? Sabemos que con los estudios con OCT, a un mes con los stents no liberatorios de fármaco, todos los partes metalíticas son cubiertos. Tiene aproximadamente el 5% de los trots, los partes metálicos que no son cubiertos. Es probablemente mejor de mantener por 6 semanas. Y después, inhibitor de las P2 y el 12 solamente. Evitar la aspirina, porque el problema es la aspirina, no es el clopidogrel o el prasugrel o el ticagrelor. El problema es la aspirina. Si no es urgente, se debe utilizar los antiagregantes inhibitores del P2 y el 12 solamente, y no se debe dar la aspirina antes del consentimiento del gastroenterólogo. Y este consentimiento se debe obtener antes de poner a las pacientes o el paciente con la mesa de ecografía. Después no es posible, porque este consentimiento va a influenciar y debe influenciar la técnica del tipo de intervento. Eso es muy importante. Si necesita un stent, o si se decide un stent,
dual antiplaquet tratamiento por 6 semanas, inhibidor de la bomba y después solamente los inhibidores. Por la cirugía no programada, si es el mismo, si es en fase aguda del infarto, no coloca stent liberador. Puede utilizar la dual antiplaquet tratamiento, pero no utiliza un stent liberador de fármaco. Si no es urgente, se debe saber qué tipo de cirugía. ¿Se puede mantener la aspirina o no con la cirugía? Esto es la llave. Si es una cirugía y se debe interrumpir la aspirina, se debe discutir qué tipo de intervento se debe hacer. Si posible, utilizar la aspirina, si puede decir al stent, con el ticagrelor. ¿Por qué el ticagrelor? Porque lo sabes. Se puede, es muy fácil de manejar el ticagrelor antes y inmediatamente después de la cirugía. Y planificar la cirugía más de 3 meses. ¿Por qué más de 3 meses? Porque en mi experiencia, y en muchos casos que he visto durante los congresos, la cirugía antes de 3 meses, el riesgo de trombosis de stent, cuando se interrumpe la antiagregante, la dual antiagregante plaquetera, es muy alto. Eso se debe esperar, pero eso se debe discutir antes.